una forma intermedia. Aquí como que existe mayor desgaste aquí que acá, ¿cierto? Y aquí existe mayor desgaste aquí. Son como estados intermedios, ¿ok? Pero eso tiene que ver con las formas de los suelos de textura gruesa. ¿Ok? Recuerden, suelos de textura gruesa. Gravas y o arenas utilizan este tipo de denominación. No tanto las arenas utilizan otro tipo de denominación, porque ver si la partícula de arena es redondeada o angular es algo que muchas veces pues, puede ser difícil visualmente hablar, ¿verdad? Porque las arenas son materiales mucho más pequeños. Pero para las gravas sí yo puedo emplear esta terminología, ¿ok? Si yo tengo un logueo, por ejemplo, aquí, he identificado que, por ejemplo, de 0 a 0.8 metros tengo una grava, eje, yo puedo describir en mi logueo grava de forma redondeada. ¿Ok? Esa es una forma de describir la forma. ¿Ok? Una manera de describir la forma y de colocarla en un logueo. ¿Ok? Grava redondeada, grava angular, grava subredondeada, grava subredondeada. ¿Ok? En general se utilizan estas denominaciones en las gravas. En las arenas es un poco más complicado porque no es tan evidente por el tamaño más reducido que tienen este tipo de sistemas. ¿Okay? Entonces solo se utilizan para suelos de textura gruesa. Yo no puedo decir arcillas subredondeadas. Lo van a ver mal si dicen. ¿Okay? Así que no existe arcillas subredondeadas, no existe limos angulares. No hay forma. Para eso tenemos esta otra denominación, ¿ok? Para suelos de textura fina y principalmente para las arcillas son las formas voluminosas y o alargadas o las formas laminares. Estas dos imágenes que estamos viendo allí son imágenes al poner al microscopio una serie de suelos de textura fina, ¿ok? Como son las arcillas. Ustedes ven aquí que tenemos las formas voluminosas aquí. Estos son bloques de minerales de arcilla, ¿ok? O de una serie de minerales de arcilla, o las formas laminares, que son básicamente trazos entre las mismas. ¿Ok? Ustedes me van a ver de mejor manera eso. Así que tenemos suelos de la forma de suelos de textura fina, son voluminosas y laminares. Claro que para eso es necesaria una inspección microscópica. Así que es muy difícil que en un logueo yo pueda indicar que la forma de esos materiales arcillosos es voluminoso o laminar. ¿Ok? Es un poco complejo. Las arcillas y los limos se describen a través de otras propiedades, no tanto por su forma, porque no son visualmente evidentes. ¿Ok? Las propiedades de las arcillas son otras, tienen que ver más con la plasticidad. Ok. Ahora, ¿alguna consulta para pasar a otra parte de esta primera parte? Entonces ya hemos definido las formas, bueno, en sí la textura tiene que ver con el tamaño y la forma. El tamaño es asociado a las definiciones de suelo grueso y suelo fino. Los primeros grava y arena, los segundos limos tercios. En forma tenemos las formas redondeadas y angulosas para los suelos de textura gruesa y para los suelos de textura fina voluminoso y alargado o alargado o laminado. ¿No? Alargado y un laminar, y son para los suelos de textura fina. Ya, ahora queda claro. ¿Qué más? Ahora, los tipos de suelos también los podemos dividir en función de su origen, ¿ok? Como los suelos residuales y los suelos transportados, ¿ok? Ahora, parte del intemperismo o de algún agente de intemperismo son los agentes de transporte, ¿cierto? Entonces, eso hace que
en algunos casos, los suelos estén cerca de la roca madre en la cual se generaron, o el agente de transporte sea bastante, tenga mucha influencia y los suelos se encuentren lejos de la roca madre en la cual se generaron. Y ahí está la diferencia entre los suelos residuales y los suelos transportados. ¿Okay? Los primeros, los suelos residuales, como indica allí, se ubican en la zona de la roca de origen. ¿Okay? Y en principio, pues se forman especialmente en regiones de climas tropicales, de climas templados o marítimos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tanto la temperatura y la humedad hacen que se generen reacciones químicas que van a alterar las rocas. ¿Okay? No existe un agente de transporte tan categórico que haga que se mueva o que el suelo sea depositado en un lugar muy distinto, el lejano de la roca que se genera. ¿Okay? Por el contrario, los suelos transportados sí, es decir, son suelos que se denominan también suelos depositados, pero los agentes de intemperismo tienen que ser el agua, a través, por ejemplo, de los ríos. ¿Okay? Los ríos hacen que se transporte el material desde la roca madre hasta el depósito o la depositación final de los materiales. Y el viento, por ejemplo, ¿no? Tenemos las arenas, lo que se denomina las arenas eólicas, y estas son transportadas por el viento. El viento es un agente de transporte bastante fuerte en algunos casos, que hacen que el suelo finalmente depositado se encuentre relativamente lejos o no tan cerca de la roca que lo origina. ¿Okay? Entonces, si el suelo se encuentra cerca de la roca madre, es un suelo residual, y los agentes principales pues tienen que ser las lluvias, etcétera, la temperatura. En el caso de los suelos transportados, tenemos que son suelos que se encuentran relativamente lejanos de la roca madre, y los agentes de intemperismo son el agua y el viento principal. ¿Okay? Ahora, en principio, los suelos aluviales, ¿ok? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Ustedes son un grupo que apunta. Otros grupos toman fotos de la pista. No sé si toman fotos ustedes y no me ven. Pero les comentaba aquí, asociados al origen. ¿Va? Entonces vamos a trabajar con algunos tipos de suelo aquí. En principio, los suelos aluviales. ¿Okay? Los suelos aluviales principalmente son aquellos depositados por los ríos y por los arroyos. El agente de transporte son los ríos, principalmente. Por ejemplo, los cantos rodados que yo les mencionaba, la grava aluvial de Lima, que voy a hablar un poco más adelante de los mismos, son suelos aluviales, son transportados por los ríos. ¿Okay? Y que allí son sedimentos finos, erosionados de la roca, y son transportados por el agua y son depositados en lechos de ríos. Luego tenemos los suelos coluviales. ¿Okay? Aquí vamos a colocar aluvial para recordar algo, los ríos. ¿Okay? Palabra clave. Luego los suelos coluviales, su agente de transporte principal o de intemperismo es la gravedad. ¿Okay? Es la gravedad. Se encuentran al pie de montañas erosionados por la combinación de agua y la gravedad. Si yo tuviese que decir si el suelo aluvial es un suelo residual o un suelo transportado, ¿qué tipo sería? ¿Residual o transportado? Transportado, sí, ¿cierto? por los ríos. Porque ese agente de movimiento que son las corrientes de los ríos hacen que se depositen los materiales probablemente lejos de su roca madre. El suelo coluvial, por el contrario, son suelos que, le dan la definición, se encuentran al pie de las montañas, y la montaña rocosa se encuentran al pie, se encuentran relativamente cercanos. Entonces son suelos residuales, porque se encuentran cercanos a la ubicación de la roca madre. ¿Okay? Ustedes van a ver una formación rocosa, van a ver que al pie de esa formación rocosa tenemos suelos que han sido alterados, o que la roca ha sido alterada para formar suelos coluviales. ¿Okay? Realmente las lluvias y el paso del tiempo que hace que la gravedad también tenga un efecto importante. Luego los suelos eólicos. ¿Okay? Suelos eólicos, el agente cuál es el viento, ¿cierto? Ahora,
el tamaño de las partículas, en principio, son suelos entre textura granular fina, disculpen, como las arenas, o más pequeñas. ¿Okay? Es complicado, a menos que tengamos un agente como un tifón o de este tipo de cosas, que transporte materiales de gran tamaño. ¿Okay? Por eso, en principio, los suelos eólicos son arenas que, por el tamaño reducido, pueden ser fácilmente transportadas. ¿Okay? Y esto se deposita en tubos. Y en este caso sería similar a los suelos aluviales, que están lejanos de la roca que lo originó, y por tanto estaríamos hablando de suelos transportados. ¿Cierto? Suelos calcáreos. Aquí ya tiene que haber una definición un tanto más química. Contienen carbonatos de calcio. Vean aquí, este estrato intermedio tiene un color distinto, no un color blanquecino, ¿cierto? Ese es el carbonato de calcio, y que al tener contacto con el ácido clorhídrico es el agente de intemperismo que forman estos materiales, y como tal son suelos residuales que están cerca de la roca de origen, porque es un intemperismo químico, no es un intemperismo físico que permite el transporte de la roca. ¿Sí? Suelos calcáreos. Luego tenemos los suelos glaciares. CAUH. Tiene que ver con el hielo y deshielo de los materiales. Se encuentran cercanos a los nevados y por tanto serían suelos residuales. Una mixtura de detritos rocosos, arenas, limos, arcillas y cantos rocosos. ¿Qué más? Tenemos los suelos lacustres. Lacustre viene del lago, ¿cierto? Así que el agente de intemperismo es el lago. Y los lagos no tienen una corriente tan definida como los ríos, son casi aguas relativamente estáticas, y por tanto estamos hablando de suelos residuales, ¿okay? Que no son transportables, que no hay una diferencia importante entre la ubicación de la roca de origen y del suelo finalmente depositado. ¿Okay? Suelos lacustres. Por favor. Los suelos lateríticos. Son suelos residuales, es decir, que se encuentran cerca de la roca de origen y tienen un alto contenido de óxido de hierro, ¿okay? Que hacen que se formen estas especies de cárcavos o surcos, ¿verdad? ¿Okay? Que pueden llevar eventualmente a un problema especial de suelo que se denomina los suelos dispersivos o los suelos colapsables. No es parte específico de un curso introductorio como este, pero sería bueno que ustedes ya empiecen a entender que hay algunos suelos que son problemáticos, ¿okay? Son suelos que se denominan especiales, ¿okay? Uno de esos suelos son los suelos dispersivos y los suelos colapsables, que ustedes pueden observar en la imagen de la que estos suelos tienen una importante cantidad de vacíos, ¿verdad? En la imagen se observa una gran cantidad de vacíos. ¿Qué pasa si yo coloco una carga a un suelo con gran cantidad de vacíos? Eventualmente podría colapsarse, ¿okay? Entonces son suelos que necesitamos tener un tratamiento especial si es que son parte de nuestro terreno de fundación o de cimentación. ¿Okay? Ahí haremos algunos comentarios en este curso y en cimentaciones un poco más amplios. ¿Okay? Luego, otro problema especial de los suelos son los suelos expansivos. ¿Okay? Su nombre le indica, es un aumento y una reducción del tamaño, ¿okay? De esos suelos. ¿Alguno vive en Talara? ¿O conoce ahí a Talara? ¿No? ¿Sí? Okay. En Talara es una gran fuente de suelos expansivos. ¿Okay? Y cuando hablamos de suelos expansivos, principalmente hablamos de lo que se denominan las arcillas expansivas, porque el contenido mineralógico de las arcillas, que lo vamos a tocar en un momento, es bastante susceptible a estos fenómenos de expansión. ¿Okay? Ahora, la expansión se da por lo que se denomina un gradiente de temperatura, es decir, un aumento y una disminución de la temperatura. Se dan cuenta que esa expansión puede ser tal que puede afectar al elemento estructural que está cimentado en ese tipo de suelo. Vean aquí, estas grietas de gran tamaño
han sido provocados por lo que se denomina una expansión o un asentamiento diferencial. Es decir, que parte de este muro se ha expandido en mayor medida que otro, y puede llegar a fisurar las viviendas. En Tarara, en muchos casos, incluso en las veredas, uno observa ciertas irregularidades producto de esa expansión. ¿Okay? Y esa expansión depende mucho de un mineral que lo vamos a llamar, o lo vamos a traer a colación un poquito más adelante de esta presentación. ¿Okay? El caliche, gravas, arenas y arcillas sedimentadas por el carbonato de calcio, no lo voy a colocar ahí, relevante. Y bueno, antes de poder cerrar esta pequeña presentación, voy a hablar un poquito de los tipos de suelo de Lima metropolitana, que es un contexto que creo que más o menos podemos entender, porque pues estamos aquí. Ok, entonces, voy a hablar de lo que se llama la microzonificación de Lima y el Callao. ¿Okay? Microzonificación quiere decir agrupar tipos de suelos de acuerdo a sus propiedades. ¿Okay? En este caso sus propiedades mecánicas, pero como nos encontramos en un país sísmico, también de acuerdo a su comportamiento sísmico. ¿Okay? Las gravas que yo he mencionado hace un rato, las arenas, los limos y las arcillas, van a comportarse de manera distinta cuando ocurre un suelo. Este no es un curso de ingeniería resistente, sería muy temerario a esta altura de carrera hacerlo, pero quiero que ya tengan la idea que parte de nuestra formación espera que entendamos bien las diferencias entre el comportamiento de los suelos en función de las cargas sísmicas, que son un fenómeno que nos afecta relativamente mucho. Okay. Entonces, nosotros, bueno, este es parte del trabajo donde yo estoy, que es un centro de investigación. Ha hecho la microzonificación de Lima metropolitana, de todo Lima metropolitana, de los 50 distritos que componen Lima metropolitana y el Callao. ¿Okay? Entonces, desde el año 2010 han hecho estos distritos. Empezaron por los distritos, ustedes ven allí, La Molina, Chorrillos, El Salvador, Puente Piedra, ¿cómo se San Juan del Urigancho? Ustedes me preguntarán por qué empezaron por los distritos. La Molina, porque bueno, estamos en la Molina. Deben saber que la Molina tiene características muy particulares de suelos. ¿Okay? Y hay casos como en la Universidad Agraria que se encuentran sobre suelos que se podrían denominar relativamente blandos. ¿Okay? Digo relativamente porque hay suelos mucho más blandos, ¿no? Si vamos a México, Ciudad de México, Japón, Tokio, tienen suelos mucho más blandos. Pero para el contexto de Lima metropolitana son suelos relativamente blandos. Si ustedes buscan efectos del sismo de 1974, van a observar algunas fallas de las estructuras en la Universidad Agraria. ¿Okay? Chorrillos también tiene diferentes tipos de suelo. Tiene el borro solar, tiene los pantanos cerca al encantado, tiene